Bueno, vamos a continuar por lo que dijimos del un curso de milagros, por la percepción. Vamos a continuar por ahí. Esperemos que haya bastante luz. Esto lo ponemos aquí. A ver, por la percepción. Y vamos por aquí. Dice, el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia, sí, en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. ¿Veis? Este libro, un curso de milagros. Inexacto en sus interpretaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver. Cuando somos pequeñitos, nos enseñan que todo está basado en pérdidas, en que, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? Tú ves a un hermano o ves una cosa, o ves ahí, o ves allá, o ves allá, una cosa, y ya interpretas. ¿Será de verdad? ¿Será un asesino? ¿Será un demonio? ¿Será la muerte posible? Porque me la están contando mis padres cuando voy a enterrar a los muertos. O cuando dices tú, vas a ver a un cementerio y aprendes que la gente se muere, aprendes que la gente acaba en un cementerio muerta. Es por eso, punto y seguido, que es un mundo que aprendemos. Por eso dice eso. Por eso dice que es un mundo, la percepción es un mundo basado en interpretaciones de escasez, pérdida, separación, comparación, basado en interpretaciones de tu propia vida, de tu propio estilo de vida, que es en común en general todo el mundo. Todo el mundo aprende ese estilo de vida. Cuando nace le enseñan que la muerte existe, que somos diferentes el uno del otro, somos blancos, los otros son de otro color, y hay una separación, y hay un cambio de percepción, una división en la percepción. Bien. Entonces, cuando hay un cambio, una división en la percepción, tú ves una cosa como si perteneciera a un mundo y otra cosa, otro objeto o una persona, una situación basada en otro mundo. Y otro
basado en otro mundo, en otra interpretación. Es lo que dijimos de que la mente está dividida entre, se podría decir, luz y oscuridad. La razón, la mente de la razón es la oscuridad. Y la mente en verdad masculina, porque la razón la quiere tener el hombre. La abstracta es la femenina, que es la luz. Pero la luz no es mala, es al revés. La razón nos lleva a pensar que todo es tenebroso, oscuro, maligno, porque cuando proyectas tú con tu... Imagínate que tienes un cine sim, ¿no? Un cine sim. Y proyectas en la oscuridad a lo primero cuando hay oscuridad, antes de proyectar el cine sim, ves oscuridad. Y según el programa que metas en el cine sim, puede ser terrorífico y darte mucho miedo porque estás en la oscuridad. Pues es lo que pasó más o menos al principio de cuando nacemos. Tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a una cosa que vemos, por ejemplo, entre las cortinas o vemos entre la ventana, entre el balcón o debajo de la cama, o pensamos que es algo maligno, porque cuando estamos a oscuras, todo se puede proyectar en nuestra mente cosas de nuestra sombra. En verdad, es lo que dice aquí. Repitamos. Dice, el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y los finales. Se basa en interpretaciones. Porque es un mundo basado en los principios y los finales. Y luego volver a hacer otra vez. Porque está basado en unas creencias antiguas. Unas creencias que son apócrifas, apócrifas, malignas, apróficas. Así, no sé si lo estoy diciendo bien la palabra, apócrifas, sí, apócrifas, malignas, dañinas. Pensamos que la oscuridad en sí es algo malo. Cuando cerramos los ojos nos da miedo de cerrar los ojos porque vemos nuestro propio mundo interpretativo interior. Y ese mundo interior se nos enseña, como dice aquí, se nos enseña cuando somos niños, cuando somos jovencitos en la escuela, los padres, la familia, los amigos, la vida. La vida le enseña que hay tumbas, que hay guerras, y las hay, pero las hay por lo que dijimos en el anterior capítulo. Porque al separarnos, como dice aquí, construimos un mundo basado en muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Dice, es un mundo que aprendemos en vez de algo que nos da, que se nos da.
perdonad, es algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar, inexacto en sus interpretaciones. Esto nos quiere decir, este subcapítulo, que esas ideas son programas informáticos donde tú ves mi cuadro que estás viendo ahora y puedes pensar, oh, veo un tridente allí, ¿no? Veo un tridente allí, ya es el mal. O le veo, a lo mejor se ven los ojos negros, que los tengo marrones, ¿no? Y tú, es inexacto, por eso dice, es inexacto en sus interpretaciones, porque no los tengo negros, los tengo marrones. Y podéis creer en la oscuridad de vuestra mente, de vuestra inconsciencia, que ese tridente ahí es algo del mal, que si este Krishna es algo del mal, este Krishna, sí, este Krishna, es Krishna, ¿lo veis? Es Krishna. Pues bien, os voy a decepcionar. Ni la oscuridad ni la luz es mala, sino lo que hay dentro del sueño de la oscuridad, del cinesín, del proyector, de lo que proyecta ese cinecín o esa cámara. Esa cámara puede proyectar temores, horrores en la oscuridad. Pero si quitamos el cinesín, si quitamos el cinesín y no programamos a los niños de pequeños con miedos, comparaciones, separaciones de género, de razas, de situaciones, de objetos, de banderas, ¿no? Por ejemplo, banderas. Eso es una de las cosas que más se apoya a la gente, en las banderas. Las separaciones de las banderas, las comparaciones, la etiqueta que tiene esa bandera, que puede representar, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, la bandera de Argentina. Tiene un sol. Entonces, como tiene un sol, ya es algo maligno, es Lucifer, es el mal. No tiene que ver nada con el mal. Es el sol, simplemente. No vemos lo real, vemos nuestro mundo interpretativo mirando esa bandera de Argentina que lleva el sol. O, por ejemplo, si pensamos en Andalucía, hostia, Andalucía es la luz, luz es el mal. Hay mucha gente que interpreta cosas basadas a la persona en lo que le han enseñado, los miedos y las interpretaciones y las malinterpretaciones, mejor dicho, de otros hermanos o hermanas de otros países. Y entonces puede proyectar en ti lo que ven en ellos, porque lo que en verdad proyectan es lo que ven en ellos. Cada uno proyecta lo que ve en sí. Entonces, si esa persona te dice, tú eres Lucifer, o porque eres de Andalucía, y Andalucía es la luz, y yo le diría, simplemente y llanamente, es mala la luz. Cuando tú
te vas a un cuarto o a tu cuarto o a tu habitación, te enciendes la luz para mirar. La oscuridad, o sea, para mirar un libro, para leer un libro, para hablar con la persona que tengas al lado o coger el móvil. Para coger el móvil, primero tendrás que ver por la luz, aunque sea de una vela. La luz de la vela es mala, aunque la luz de la vela parezca mala para unos proyectores de personas que ven como una luz algo maligno, no es mala la luz, ni de la vela en sí, ni de la luz artificial que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? Entonces pensamos, ¿la oscuridad es mala también? Tampoco. Porque cuando vamos a dormir necesitamos la oscuridad para poder dormir y relajarnos. Pero mayormente la equivocación está en el mundo interpretativo que tiene el hijo cuando se separó de la luz. Adán, el pecado original, Adán, cuando se separó de la luz, se adentró en un sueño. No es que solo viera oscuridad, sino ni que tenga la culpa de la oscuridad, sino que se adentró en un sueño interpretativo donde se multiplicó su sueño en muchos millones y millones y millones y millones y miles de millones de sueños que son los seres que hay, por ejemplo, como yo en esta tierra, hermanos que hay en esa tierra, universos, planetas, todo se fue soñando, lo fue soñando Adán y lo fue soñando en un mundo interpretativo y entonces es lo mismo que arriba es abajo. Cuando tú estás soñando con un mundo interpretativo de tu propio interior, tu propia conciencia. La conciencia es oscuridad, ¿vale? Pero ahora viene lo importante. La verdad no es ni la luz ni la oscuridad. No son malas la luz y la oscuridad, porque se necesitan para poder ver, para poder leer, como estoy leyendo ahora este libro, y no es mala. Y la oscuridad tampoco es mala para dormir. Pues hay muchos niños que son muy inteligentes los niños. Los niños dicen al padre, cuando están durmiendo, dicen, no me encienda la luz, que me molesta. ¿Por qué dicen que no me encienda la luz? Porque están a gusto en la oscuridad. Necesitan esa oscuridad para poder dormir. Se ve que hay jaleo por ahí, se oye una sirena, no sé si la escucháis. Entonces, ese niño necesita la oscuridad para dormir. Si tú le enciendes la luz de golpe, se asustará y bueno, dirá, oh, qué brote de luz tan fuerte, no me despiertes con esta luz. Pero ni la oscuridad, repito, ni la luz son malas. Lo que cuando luego el niño sueña, lo que va a soñar el niño o la niña, eso sí que es malo. Pero ¿eso por qué es malo? Por lo que le han enseñado, el programa que le han insertado los padres, la sociedad en sí, el colegio, los amigos, las amigas. Entonces, eso que sueña, eso que ha vivido durante el día, lo interpreta en su sueño, no en la oscuridad, sino en su interior, lo interpreta en un mundo que ve
basado en la pura luz de donde venimos. Porque primero es de día y luego es de noche. Cuando es de día, ese niño vive una serie de experiencias, una serie de vivencias que le hacen soñar un mundo interpretativo que él mismo ha aprendido durante el día. Esa noche sueña con cosas que le pueden dar, que ha visto en el día, miedo, o cosas bonitas que no le hayan dado miedo. Pero, por ejemplo, imagínate que le ponemos, en vez de cine sim al niño, le ponemos una película de terror. Le ponemos una película de terror a ese niño o a esa niña. ¿Qué va a soñar ese niño, esa niña? Si ha visto la película del vampiro, pues verá al vampiro que le muerde, que le asesina, que le arrastra de la cama, soñará mil cosas. Y todo es por el pecado original de haberse separado Adán de la luz y haber proyectado miles y miles de personajes que se ven como cuando la niña o el niño ve en el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es un sueño interpretativo de nuestras propias mentes. No significa nada. ¿Por qué no significa nada? Cuando dice la primera lección que mucho más para adelante hablaremos de ella. No significa nada porque lo mismo que está en el sueño es en la vigilia. En la vigilia también estamos interpretando y soñando y viendo cosas que la ciencia está aprobando ciertamente porque se está dando cuenta de cosas que la espiritualidad sí, o este libro, que es para mí el mejor libro que tengo, de interpretaciones. O sea, se está dando cuenta la ciencia de que es real lo que dice este libro. Yo, la verdad, he tenido muchos libros y de todos los libros que he tenido, de los que veis ahí, de los que veis ahí debajo, de todos, el que me ha hecho el clic en todo es eso. Entonces, la ciencia se está dando cuenta que cuando, por ejemplo, sueñas o te vas a dormir leyendo una frase de un libro, por ejemplo, si eres un niño de 8 o 9 años que sabe leer y está bien instruido, y lee, por ejemplo, parece un milagro, parece que no sea un milagro, pero son milagros. Ese niño piensa o lee pensando y lee en una frase, la bicicleta es para mí, la tendré mañana, por ejemplo. Y él se queda contemplando esa frase de que la bicicleta la tendré mañana, la podré tener mañana. Y será para mí mañana. Pues magia, cada blas. Cuando llega mañana, o se encuentra una bicicleta, o le regalan una bicicleta, o se encuentra mismamente una bicicleta en casa, porque en el sueño ese niño ha hecho como el milagro, ¿no? Porque en verdad el sueño se hace en el milagro, mejor dicho, se hace en el sueño. Cuando tú lees, o sea, tú estás leyendo una frase
que te da poder, que es un decreto, siendo niño, pues al día siguiente se puede hacer realidad si eres muy imaginativo y crees en los milagros. Y los niños, cuando somos, como yo era con 8 años o 9 años, pequeño, somos muy imaginativos y tenemos un poder mental muy grande. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, una anécdota que te puedo contar es leerme la Biblia, venir mi madre a mi cuarto y decirme algo que me haga soñar con volar, por ejemplo, volar. Porque yo, por ejemplo, de pequeñito, le decía a mi madre, dime buenas noches, que sueñes con los angelitos y ya está. Pero yo le decía eso, dime buenas noches, que sueñes con los angelitos y ya está. No me digas ni hasta mañana si Dios quiere, ni nada. Yo me leía la Biblia y decía que sueño con los angelitos y ya está. No me digas ni si Dios quiere, si hasta mañana si Dios quiere, y que si Dios quiere, no. Dime buenas noches, que sueño con los angelitos y pro. Ella me venía, me decía que sueño con los angelitos, mañana si Dios quiere. No. Y decía, no, dime buenas noches, que sueño con los angelitos y ya está. Pues yo esa noche, cuando me lo dijo a la 10ª vez o algo así, que me lo dijo bien, yo me autoprogramé en mi mente que iba a soñar con los angelitos. Y ese sueño, yo me vi volando en una cama por encima del mar, volando, un viaje o volando. Pues lo mismo que es en el sueño, repito, es en la vigilia. Eso no era un decreto, eso era un decreto de soñar con los angelitos. Pero imagínate que me dice mi madre, léete, por ejemplo, como dice en el secreto, ¿no? Dice, mañana tendré una bicicleta. Y yo sueño que mañana tendré una bicicleta y mañana tendré una bicicleta, y a lo mejor luego salgo a la calle y me encuentro una bicicleta tal y como la había soñado. ¿Por qué pasa eso? O alguien me sube una bicicleta durante el día cuando estoy durmiendo o antes de que me despierte, me sube una bicicleta que es justo como la había soñado, señores. Es así como se produce el milagro. Inconscientemente en el sueño. ¿Por qué inconscientemente? Porque cuando te despiertas, no eres consciente del sueño. No eres consciente de lo que has soñado, pero sabes que has soñado algo, pero no sabes lo que has soñado. Tendrías que crecer un poco más, evolucionar un poco más y darte cuenta de la ley de la atracción. La ley de la atracción es que todo lo que te programas por tus hermanos, hermanas, lo proyectas en el sueño. Y entonces se hace realidad. Ahora, en la vigilia también puede pasar. También puede pasar. Cuando te haces mayor y te lees el libro del secreto, o por ejemplo, como el libro de reflexiones diarias del secreto, que lo tengo en la cabecera de la cama, tú ves ese libro, perdona, ves ese libro
lees, por ejemplo, para tener paz, da paz, para tener abundancia, da abundancia. O mejor dicho, piensa en abundancia. Para tener abundancia, piensa en abundancia. Para tener paz, piensa en paz. Para tener un objeto en sí, piensa en ese objeto en sí que ya lo tienes y que te vayas a dormir con ese sueño. Pues magia. Por la mañana o te lo encuentras o te lo traen y ese es el milagro. Esos son los milagros. Por eso se titula el libro, por eso se titula el libro Un curso de milagros. ¿Por qué un curso de milagros? Porque los milagros ocurren. Sigamos lo que vamos diciendo para ir recapacitando. Se basa en interpretaciones, no en hechos. ¿Qué quiere decir esto, no en hechos? Los hechos es que la oscuridad es la oscuridad y no es mala. La luz es la luz y no es mala. Ese tridente que veis allí, no es malo. Esa guitarra que veis allí tampoco es mala. Ese cuadro que veis allí de Shiva tampoco es malo. Este Om no es malo, pero lo interpretamos. Pasamos otra vez en las comparaciones de banderas, de programas insertados que nos insertan como una matrix, como si esto fuera una matrix, y nos insertan cosas, patrones, que vamos aprendiendo, vamos repitiendo como un mantra y se va creando una realidad en la vigilia. Ya no en el sueño en sí. En la vigilia mismo se va repitiendo un sueño y a lo mejor, por ejemplo, tú ves, piensas, has decretado que ese día muchas veces que te vas a encontrar tal cosa y al final te la acabas encontrando. Y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo has atraído tú siguiendo el patrón y repitiendo un patrón muchas veces programándote tu mente. Y te has encontrado, por ejemplo, o sea, has pensado, vamos a pensar, has pensado en tener una tarjeta de sonido, piensas, ya la tengo una tarjeta de sonido, ya la tengo una tarjeta de sonido, ya lo tengo una tarjeta de sonido, ya la tengo una tarjeta de sonido, ya la tengo. Pues a lo mejor te vas a dar una vuelta por algún lugar, por algún sitio, y a lo mejor, por decir así, vuelves a casa y a lo mejor tu hermana o tu hermano, o si tienes hermano o hermana, te ha traído esa tarjeta de sonido. ¿Por qué? Porque tú desde las 5 de la mañana, que no hace falta despertarte tan pronto, 4 de la mañana, has estado repitiendo un patrón, una especie de patrón. Y la mañana, al alba, sigue repitiendo el patrón. Y al mediodía, como diría, no quiero hacer broma, porque eso va en serio, sucede la magia. Alguien te trae esa tarjeta de sonido. O te la encuentras por la calle. Eso es ciencia metafísica pura. O por ejemplo,
como en mi caso, yo escuchaba una música que me gustaba mucho, que me gusta mucho, y sigo escuchando. Yo escuchaba y me iba a fiestas Goa Trance y me encantaba tanto eso que se metió en mi interior. Qué casualidad que mientras yo estaba ahí en la fiesta, escuchando esa música Goa Trance, es un estilo de música, cuando yo llegué, que estaba con mi padre, viviendo no, pero como yendo y viniendo, viviendo un tiempo, se podría decir, pero cuando vine a casa de mi madre, me encontré algo relacionado con esa música. Curioso, ¿no? Me encontré un Dios como ese que hay ahí, como ese Shiva, pero con danzando. ¿Qué había pasado ahí? Que mi programa mental se había emocionado tanto con esa música que atrajo la ley de atracción, ese hilo de patrón, mejor dicho, se podría decir, ¿no? Un patrón. Me encontré cuando llegué aquí a casa de mi padrastro y mi madre, a la figura de Dios Shiva, y empecé a investigar, y fue una cadena. Primero me enamoré de Ganesa, cuando estaba aquí, pero el Dios Shiva estaba aquí y yo no lo sabía. Inclusive mis padres no lo sabían. Mi padrastro y mi madre no lo sabían. Y cuando yo me encontré ese Dios Shiva, dije, coño, hostia, ¿cómo puede ser que yo haya escuchado Goa y ahora me encuentro a un Dios de la isla Goa? Pues eso me llevó a pensar, a programarme con ese mundo interpretativo y ese patrón del hilo del hinduismo, y empecé pues quiero saber algo de Goa, de la isla Goa. Haces la pregunta y viene la respuesta. Es lo que dice aquí. Ahora no lo dice aquí, pero yo lo digo. Haces la pregunta y viene la respuesta. Quiero saber algo sobre Goa. Pues, o ese mismo día, o el segundo día, o el tercer día, averiguas algo sobre ese mundo, esa isla de Goa. ¿Y cómo la averigüé? Con un libro que me fui a comprar. Con investigaciones que hice por internet. Y todo eso me llevó a un patrón del hinduismo. Y así empezó el programa en sí. Hacer la pregunta y viene la respuesta. Hacer la pregunta y la sueñas en tu mundo interpretativo, en tu mundo interior. Haces la pregunta de ¿qué pasaría si mañana viene mi hermana? Lo sueñas y viene tu hermana. Esa es la magia. Ese es el milagro. O sea, lo sueñas y viene tu hermana, o viene tu hermano, o viene tu primo, o viene tu prima, o viene tu amigo, o viene tu amiga. ¿Qué pasa?
podría venir mañana. Imagínate, por ejemplo, dices, imagínate si viniera tal amigo mañana. Y va y viene ese amigo. Pues en verdad, en realidad, es así. Es hacerte la pregunta y la respuesta viene como un holograma en tu interior que luego se hace realidad en el exterior. Incluso en el exterior, si lo repiten mucho como patrón, se puede hacer realidad si lo haces desde las 4 de la mañana hasta la amanecer. Y se hace realidad. Encuentras, por ejemplo, y preguntas, si estás en el hinduismo, como estuve yo, muy instruido, muy metido, piensas, ¿quién será este dios Ganesha? ¿O quién será este dios Krishna? ¿O quién será? Y entonces te vas construyendo un mundo interpretativo sobre ese mundo filosófico, ese camino espiritual. Sí, a lo mejor tú eras cristiano, lo primero que te quieren hacer cristiano tus padres. Te quieren hacer cristiano tus padres, pero tú con tu evolución como persona introdujiste en tu sueño, porque en realidad esto también, aunque toques, palpes, oigas, veas o pienses, es un mundo de sueño. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos es que no vemos las cosas tal y como son, porque estamos basados en interpretaciones interiores que tenemos. Y como tenemos unas bases interiores interpretativas, no vemos los hechos en sí. Los hechos como en realidad son, porque los interpretamos con nuestra conciencia mente, con nuestra mente. Los interpretamos con nuestra mente. Y de la mente va a la conciencia, de la conciencia va a la inconsciencia cuando sueñas. Pero es que, ojo, no solo sueñas cuando estás durmiendo, sueñas cuando estás despierto también. Sigues soñando sin parar. Entonces, ¿qué hay que hacer para que cese ese sueño? Para que cese ese sueño, tienes que cerrar los ojos y ver la pantalla como en realidad es, sin nada en sí. Puede ser que veas oscuridad. Si ves la oscuridad, está más cerca de la luz. Yo ahora mismo estoy viendo oscuridad. Y eso es paz. Te vas adueñando de esa paz, eliminas esa luz que estás viendo, porque claro, has estado ahora hablando rodeado de luz y veo luz en mi interior. Pero si yo practico y sigo mirando y diciendo, esta luz que estoy viendo entre mi rasgo de los ojos no significa nada. No significa nada, significa nada, no significa nada, no significa nada, no significa nada. Ahora estoy viendo la oscuridad. La oscuridad cuando vas a ir a dormir. Eso es la paz. Pero no la auténtica paz. Es el relajamiento, es la paz, pero no es la verdad. Puedes seguir viendo luz. Puedes seguir viendo luz. Ahora estoy viendo un poco de luz. Mis ojos, mi mente ha absorbido la luz y está rodeado de vibraciones de luz. Estoy viendo luz ahora en mi interior. No es oscuridad completa, pero si cierro los ojos más, veré oscuridad.
con dibujos, con imágenes, con cosas. Pues eso es, con dibujos, perdón, porque se ha ido la imagen, con dibujos, con imágenes, con cosas que ves cuando cierras los ojos. Y ese era he recreado el mundo en el ahora que he hablado, he recreado lo que me estaba rodeando, mis pensamientos de hace media hora, mis pensamientos de hace una hora, 3 horas, 4 horas, durante el día, lo que he aprendido programado por los padres, la sociedad, el mundo, el planeta en sí, nuestro planeta, ha interpretado. Y yo he soñado muchas cosas durante la vigilia. Al emocionarte, sueñas en la vigilia, aunque estés despierto. Es como soñar, porque sigues imaginando y pensando cosas, igual que en el sueño. Es un mundo interpretativo, igual que en el sueño. Y entonces cuando yo cierro los ojos y me voy a dormir, sueño, por ejemplo, si pienso en cruces, o he dicho una frase que me ha llegado mucho al alma, de cruces, veo cruces. O si pienso en calaveras, veo calaveras. O si pienso en guitarras, como la guitarra que veis ahí, veo guitarras. Si veo tridentes. Si pienso en el marco ese que vemos ahí, veo el marco cuando estoy soñando. ¿Pero por qué? Porque todo viene de la luz. Pero no es la realidad ni la luz, porque esto es un libro canalizado budista, en verdad, se podría decir. Es como el budismo es el cristianismo auténtico, el cristianismo que Cristo nos quiso enseñar en realidad, no como se nos ha explicado las ortodoxias, los paradigmas que nos han explicado durante toda nuestra vida, que hay que ir a un paraíso o hay que ir a tal cielo o tal eso. No, pues eso siguen siendo sueños interpretativos. Y ese sueño irás a otro sueño, nacerás. Por eso dice, es un mundo de nacimientos y muertes, porque es un mundo de nacimientos y muertes. Porque si yo sueño que cuando yo muero voy a un cielo, seguiré soñando y ese sueño irá a otro sueño y me reencarnaré otra vez en otro sueño y en otro sueño y en otro sueño. Y si he aprendido en un sueño que he nacido por la barriga de mi madre, pues volveré a nacer en la barriga de otra madre, en otro mundo o en otro planeta o en este mundo, porque es lo que he aprendido. Entonces, yo no puedo, este libro, mejor dicho, no dice como la cristiana dice, que te vayas a un cielo con Cristo a rezar o a orar o a cantar ópera. No es el cielo, el verdadero cielo ese. El verdadero cielo es, y repito, ya repito, no es ni luz ni oscuridad, es invisibilidad, es vacío. Cuando he dicho ahora vacío, de repente estoy contemplando el vacío. Esa es la realidad. Y cuando estás en el vacío y abres los ojos, ves las cosas como hechos. ¿Qué quiere decir como hechos? Como en realidad son las cosas. Y ya ves la realidad. Ves las cosas tal como son. La foto de mi hermana, la ganesa que tengo ahí, el jarrón con las conchas, que yo
vigilia antes de haberme dado un baño de vacío, de invisibilidad, que esa es la verdadera realidad, estoy viendo ahora tal y como es esto, sin interpretar ni poner ninguna etiqueta sobre el jarrón de las conchas. Ya no digo esto me recuerda al pasado de tal cosa o de tal cosa, o esa guitarra me recuerda a tal cosa o a tal cosa. Ya la estoy viendo neutra. Y el mundo neutro es la realidad. Ya estoy basándome en hechos. ¿Pero por qué me he basado en hechos? Porque he ido al vacío, a invisibilidad. El vacío está más allá de la oscuridad y la luz, que es el Padre. El vacío es el Padre. Podéis decirle la madre, el padre, como queráis decirlo. Pero en verdad es el Padre. La verdad es que sí, es el Padre. No es tu padre o tu madre o tu primo o tu vecino, no, es el vacío. Por ejemplo, no hay mayor verdad, no hay mayor verdad que, por ejemplo, un templo sin templo, por así decirlo. O un monumento sin monumento. Un monumento sin monumento, ¿qué quiere decir? Pues que no hay nada ahí. Es vacío. Un monumento pues sin monumento podríamos decir que es como Marruecos tiene un altar donde no hay nada ahí. No hay ninguna deidad. Está más cerca de la verdad que la cristiana. Porque la cristiana pone la deidad que si esto, la Virgen de los Dolores, se muestra a su hijo muerto, es una imagen que puedes interpretar como algo, decir, ¿cómo puede ser, si eres niño o si has sido niño, cómo puede ser que esta desgracia la enseñen a la gente? Este programa lo enseñan a la sociedad, a los niños, a las niñas. Entonces pensarán que Dios es malvado, Dios es muy mal cruel, porque como ha podido dejar, como lo dice aquí Cristo, en este libro, porque este libro habla Cristo canalizado, ¿vale? ¿Cómo puede ser que Cristo, que Dios, mejor dicho, haya dejado muerto en las manos de la Virgen de los Dolores o de los Dolores, la Virgen María, muerto al hijo ahí en la iglesia? Eso lo ven los niños y dirán, vaya Dios más malvado, ¿cómo puede hacer esas cosas? Pues son todos basados en lo mismo, en el pecado original, de habernos metido el pecado original separado de la luz, haberse separado y haber caído en un sueño profundo, porque se dice que aún no ha despertado de la humanidad como Adán está. Adán es como nuestros hermanos que están dormidos y piensan que la realidad es lo que están viendo y que no tiene sentido. Y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al Padre. Cuando el Padre no tiene ninguna culpa de nada. El Padre, repito, hizo al Hijo. El Hijo quiso separarse. En eso hay una parte de verdad. La cristiana, cuando dice que hubo una caída de Adán y muchos cayeron con él, soñando muchos mundos interpretativos, muchos sueños, y de ahí evolucionó el sueño
Y los sueños, ya acabo aquí, sueños son. Cuando tú cierras los ojos, vas al vacío, aspiras el vacío y a ver los ojos ves un mundo en hechos, no en interpretaciones. Pues bueno, ha durado la charla casi una hora. Espero que os haya gustado. Me he esforzado lo máximo posible. Y luego empezaremos por el conocimiento. Le titularemos al siguiente subcapítulo el conocimiento. Del conocimiento y de la percepción. Espero que os haya gustado, que os sirva como un regalo que hago. Es un regalo que os sirva como un regalo de autoconocimiento, de sabiduría, de conocimiento, se puede decir, conocimiento, pero no conocimiento prestado. Y nos vemos pronto en el tercer capítulo. Chao.